Leonardo Polo nace pues en el seno de una familia madrileña. Su padre era republicano, funcionario público, y después de la Guerra Civil eh, se tiene que exiliar, se exilia a Chile y muere ahí, de tal modo que Polo, su padre muere a la distancia de la familia. Y durante el bachillerato es un, es un buen lector de filosofía. Él un poco por estimulación de su padre, quería ser matemático. Cuenta él, ya lo veremos en el libro de Ayudar a Crecer, que hace algunas referencias a la adivinación. Es decir, que la acción educativa exige algo de adivinación. Hay que adivinar la vocación del hijo, y para eso hay que poner mucha atención. Es decir, hay que estar observando al hijo continuamente, y dice que su padre pues iba como adivinando con él, ¿no? Juraría que él cuenta esa anécdota, y juraría que de ahí aprendió aquello de adivinar la vocación de los hijos, de estar muy atentos para detectar cuáles son sus movimientos interiores, cuáles son sus talentos, su dotación. Y su padre primero decía que iba a ser biólogo, y luego le dijo a su madre, yo creo que va a ser matemático. Eh, pues bueno, estaba equivocado, porque aquello de la adivinación no ha de ser sencillo. Eh, pero terminó estudiando Derecho. Estudia Derecho, Polo, un poco empujado por su familia, por la situación familiar. Su tío tenía un despacho eh, jurídico, y parecía que Polo era el heredero nato de ese despacho, y era como propio de la situación familiar estudiar derecho, cosa que de inicio le fastidió un poco, pero que poco a poco fue descubriendo el valor también de las ciencias jurídicas. Y pues lector de Ortega y de Zubiri, a los que asistió a sus clases. Buen lector de Tomás de Aquino y también de Hegel, ¿no? Había leído, cuenta él que ya antes de terminar el bachillerato ya había leído la filosofía del espíritu. En 1950, poco antes de recibir una beca para, para irse a Roma y hacer una investigación financiada por el CSIC, pues cuenta él que de pronto descubre aquello que a lo mejor los que tienen poco contacto con la filosofía de Polo a lo mejor han escuchado, pero posiblemente no sepan a qué se refiere el famoso método del abandono del límite mental. Esto es posiblemente la aportación más grande de Polo a la historia de la filosofía. Su método para pensar. Y concretamente, ahora mismo no me voy a adentrar en el asunto, pero para decirlo con sencillez, es un método para trascender el conocimiento ordinario, lo que podría ser el conocimiento objetivo, es decir, las tendencias naturales de la inteligencia, de la razón, para conocer la realidad. Y esas, ese conocimiento objetivo, pues muchos filósofos han caído en la cuenta de que es un límite en el conocimiento, es limitante. Y, y Polo descubre un método para abandonar ese límite mental, esa estructura mental limitante que la inteligencia construye al natural, de ordinario. ¿Y cómo se abandona ese límite? Pues Polo explica que es a través de el conocimiento habitual, a través de los hábitos. Los hábitos en la historia de la filosofía, el conocimiento habitual, es un descubrimiento, pues primeramente griego, platónico, aristotélico, pero luego también, pues,
aparecen otros filósofos en la historia que van aportando al conocimiento habitual, como Tomás de Aquino, como San Jerónimo. Sin embargo, esa modalidad de conocimiento, el conocimiento habitual, es un conocimiento que, sobre todo en la modernidad, se oscurece. No se conoce, no se sabe cómo funcionan los hábitos. Y básicamente, a partir del abandono del límite mental, permite, es decir, el conocimiento habitual, permite conocer cuatro grandes regiones de la realidad. Cuatro grandes regiones de la realidad. Insisto, esto no es lo central para este curso, pero quiero darles una panorámica sencilla. Cuatro grandes regiones. La primera se conoce a partir del hábito innato de los primeros principios. Es un hábito, pues, raramente explorado por los filósofos. Obviamente hay de todo, pero sobre todo en la filosofía moderna es un hábito olvidado, el hábito de los primeros principios que abre paso a la metafísica y que permite conocer lo que podríamos llamar el ser extramental o el ser del universo. Otra segunda gran región es la esencia del universo. Y la esencia del universo se conoce por una diversidad de hábitos que son adquiridos, es decir, no son innatos, no se nace con ellos, sino que se adquiere a través del crecimiento del hombre. Y esto es relevante para la educación, porque precisamente, ya lo enfatizaré más adelante, para Polo la educación consiste sintéticamente en ayudar a crecer. Es decir, que el conocimiento de la esencia del universo, esa segunda gran región, la esencia del universo, se alcanza en buena medida a través de la educación. En buena medida a través de la educación, es decir, la adquisición de hábitos adquiridos. Hay muchos hábitos adquiridos, tanto de la inteligencia como de la voluntad. Bien. Tercera gran región. Hemos dicho el ser del universo y su esencia. Dos primeras grandes regiones. Perdón, voy a anclar aquí. El ser del universo y su esencia. Ahora viene una tercera región que no es propia de la realidad extramental, es decir, del universo, sino de la realidad personal, es decir, del hombre. Universo y hombre. La tercera gran dimensión o gran región de la realidad es el ser de la persona humana, la existencia personal, o lo que podríamos llamar también intimidad, la intimidad humana. Tercera gran región. Y esa región se conoce a partir desde desde el hábito innato de la sabiduría. La sabiduría. Y por último, una cuarta región, también del hombre, las últimas dos regiones de la realidad, pues son humanas. La persona humana, el ser de la persona humana y su esencia, la esencia del hombre. La esencia del hombre se conoce principalmente por otro hábito innato que se llama la sindéresis. La sindéresis. Es decir, lo que también podríamos llamar el yo. El yo. Bien, tenemos ahí cuatro grandes regiones. El método del abandono del límite mental, ¿qué fruto tiene? El conocimiento de esas cuatro regiones. Y no solo el conocimiento de esas cuatro regiones,
sino la distinción de las regiones. La distinción de las regiones. Es decir, no es lo mismo el universo que el hombre. Y ese no es lo mismo, es una distinción metafísica, podríamos llamarle. Una distinción que atiende a lo que en la historia de la filosofía se llama la distinción real. ¿Sí? Voy a profundizar un poquito más sobre esto y discúlpenme si para los que no tienen una formación filosófica o incluso si se tiene una formación filosófica, no tienen estas categorías en el radar. El abandono del límite mental es un método que Polo descubre dando continuidad a uno de los grandes descubrimientos de la historia de la filosofía, que es la llamada distinción real. La llamada distinción real. Acto de ser, esencia, ser y esencia. Es una distinción que la descubre Tomás de Aquino y que le permite, de algún modo, resolver filosóficamente un problema de filosofía cristiana muy relevante, que es el problema de la creación. Es decir, la distinción real permite caer en la cuenta que hay dos grandes realidades, dos grandes regiones de la realidad. Dios, por un lado, y las criaturas, por el otro. Es decir, que solo en la criatura se da la distinción real, ser, esencia. Esa distinción en Dios no cabe. En Dios no hay distinción entre el ser y la esencia. Es decir, que todas las criaturas, tanto cósmicas como libres o humanas, son, están compuestas, son compuestas por el ser, por el existir y por la esencia. Es decir, por su propia realidad de ser y por lo que hace a las cosas ser lo que es la definición clásica de esencia. Lo que hace a una cosa ser lo que es. Por poner un ejemplo básico y perdónenme ustedes las distancias, porque si hablara con rigor para un grupo de filósofos tendría que precisar muy bien las distinciones, pero podríamos decir que estas dos realidades pues son obviamente, estoy intentando ahí enfocar el vaso, pero creo que se dan cuenta de que es un vaso. Estas dos realidades, estas dos cosas, comparten una misma esencia, que es que son vasos. Son vasos. Es decir, que contienen líquidos, que son capaces de contener líquidos, son vasos. Sin embargo, este vaso no es este otro. Es decir, comparten la misma esencia, su vasez, su esencia de vaso, de contención de líquido. Pero este no es este. Es decir, que se puede distinguir su ser de su esencia, ¿no? Perdónenme la precariedad del ejemplo. Lo que quiero indicar con esto es que Leonardo Polo tira de esa gran distinción, la distinción entre las criaturas y el origen de las criaturas o Dios mismo, mejor dicho, porque no hay distinción en Dios. En Dios hay identidad, ser, esencia. En Dios. Pues Leonardo Polo aprovecha esta distinción, gracias Sandra, para, ahí he eliminado la presentación, ya no tengo presentación. Aprovecha esta distinción para decir que la aprovecha a favor del ser humano.
Y entonces dice, si aprovechamos esta distinción a favor del ser humano, cabe distinguir metafísicamente no solo el ser y la esencia de todas las cosas, sino el ser y la esencia del universo, radicalmente distinto al ser y la esencia del hombre. Y eso nos permite, entre otras cosas, abrir paso a la noción de persona. Una noción de persona que no se confunde con la noción de esencia. En la jerga común, en la jerga popular, se habla de estos términos de un modo intercambiable, equivalente. La naturaleza del hombre, la esencia del hombre, la persona humana, la persona que yo soy, para indicar algo pues nuclear de nuestra realidad. Pero el método del abandono del límite mental permite hacer una distinción fina entre el ser personal, es decir, la persona que cada uno es, y su esencia. Bien, no voy a profundizar más por ahora sobre esto. El que esté más interesado le puedo proporcionar bibliografía. No podemos detenernos porque no es propiamente el asunto central, pero algo más comentaré más adelante. Bien, como decíamos, Polo descubre, ahí estoy compartiendo pantalla, ¿todos la ven? Leonardo Polo descubre este método y justo después se va a pasar unos años a Roma, becado por el CSIC, para hacer una investigación sobre estos asuntos. Posteriormente a esta investigación doctoral en Derecho, lo invita a la Universidad de Navarra. Bueno, cuenta él que por encargo de San José María Escrivá, él era miembro del Opus Dei, miembro numerario, cuenta que por encargo de San José María Escrivá, se fue a Pamplona. Y comentaba él, para humildad Pamplona, ¿no? Porque él quería pues irse a Alemania, ¿no? Pero en afán de colaborar con ese gran proyecto que estaba gestando San José María junto con muchos otros académicos de España, aceptan la invitación de la Universidad de Navarra y se convierte en el primer profesor de filosofía de la universidad. Podríamos decir, aunque no es propiamente así, él es el fundador de la facultad. Bien, pasa ahí básicamente toda su historia como intelectual y como académico en un pueblo, en un pequeño pueblo de España, que en ese momento pues es muy distinto ahora. Era un pueblo con básicamente ninguna relevancia intelectual. Y bueno, esto ha cambiado. La Universidad de Navarra ha tenido un impacto muy fuerte en la región, pero en ese momento eran unos cuantos académicos de diversas disciplinas, catedráticos, que se congregaron ahí y que pues empezaron a gestar una vida académica en el campo, básicamente. Si ustedes van al campus de la Universidad de Navarra, pues eso es lo que es uno de los pocos campus al estilo anglosajón, norteamericano, en España, ¿no? Y también en parte en Europa. Del 79 al 98, comenzó a pasar todos sus veranos largos de 2 a 3 meses, en América Latina. De modo que el conocimiento que tiene de América Latina, de Latinoamérica, es muy, muy vasto. Pasó temporadas en Chile, en Colombia, en México, en Perú sobre todo, y, y tiene muchos escritos que son fruto de su docencia en América Latina. Este que estamos analizando, Ayudar a Crecer, es uno de ellos, en Perú, y también pues tiene bastantes textos sobre la realidad latinoamericana, y creo que eso es una aportación de estudiar a un filósofo como este. Es un filósofo de talla mundial, digno de la historia de la filosofía,
que conoce bien la realidad latinoamericana. Y esto pues es casi inédito. Pues como sabemos, el liderazgo de la historia de la filosofía se encuentra sobre todo en Europa. Bien, por último, este libro que estamos estudiando es fruto de unas conferencias a un programa de maestría en ciencias de la educación de la Universidad de Piura, dictadas en 1995. Ok, algunas claves intelectuales. Ya he dicho y he hablado sobre el abandono del límite mental. Algunas claves intelectuales sobre el pensamiento de Polo. Pues es claramente un pensador aristotélico. Aristotélico en sentido moderado, porque ciertamente él indica que pues Aristóteles es posiblemente el filósofo que más ha influido en su pensamiento y Polo se encuadra en esos filósofos que recuperan agudamente el pensamiento clásico, el pensamiento griego y medieval. Pero también es un pensador moderno. Es un pensador que está en permanente diálogo con los filósofos modernos, con la ciencia moderna, y podemos decir en ese sentido que es un tomista rebelde, aunque no sé si a él le gustase ese adjetivo, ¿no? Pero porque es un pensador, más allá de estas clasificaciones, es un pensador claramente original. Primero por el método del abandono del límite mental y luego por todos los desarrollos, el rendimiento y el fruto que tiene este método. La primera obra que publica Polo se titula El acceso al ser. Es un libro claramente rudo, difícil de leer, y lo que busca, un libro apasionante, y lo que busca Polo en ese libro es continuar la filosofía justo donde le parece a él que se ha quedado, que se ha detenido, que es con Heidegger. De modo que el acceso al ser es de algún modo un diálogo, una respuesta a los planteamientos del existencialismo moderno, tanto de Heidegger como de Hegel. Y posteriormente, pues tiene una obra muy vasta, ¿no? Estamos hablando me parece que hoy vamos en el volumen 32 de las obras completas. El volumen 32 y se espera que llegue alrededor de 40 volúmenes. Aquí tienen, por ejemplo, es posible que alguno de ustedes lo tenga. Perdón, pero no consigo que enfoque. El volumen 18, que es el que estamos estudiando, que incluye 3 libros publicados por separado. En las obras completas se han integrado en un volumen de 480 páginas. Esto lo comento para que nos demos una idea de la extensión de su obra. Estamos hablando de alrededor de 40 volúmenes, de entre 300 y 400 páginas. Una obra sumamente extensa. Y como ya he indicado, se trata de una ampliación de la metafísica a favor del hombre. Es lo que hace Leonardo Polo. Es difícil encontrar tanta bibliografía, tanta obra sobre la filosofía de la persona y de la libertad como la de Polo. Es alguien que, si uno quiere investigar sobre la teoría de la persona o de la libertad, va a encontrar muy abundantes recursos en Polo. Otra característica es que su antropología está marcada por lo que podríamos llamar el don, la donalidad. Es decir, Polo hace una exploración profunda sobre el amor humano, profunda más que en extensión, que también en profundidad filosófica. Es decir, su exploración sobre el amor es de estatura metafísica. Y esto no es normal. Ordinariamente las exploraciones sobre el amor son marginales en los filósofos. En Polo es un asunto central, tan central
que propone al amar, a la actividad de amar, como un trascendental personal. Si bien Tomás de Aquino propone la teoría de los trascendentales, bien, bondad, belleza, bien, bondad, unidad, verdad, bueno, en algunos casos incluyen la belleza. Leonardo Polo propone básicamente 4 trascendentales personales: coexistir, libertad, conocer personal y amar, como trascendentales de ese ser, de esas regiones del ser personal. Y por último, es un pensador altamente interdisciplinar. Leonardo Polo, en la Universidad de Navarra y en España, tenía diálogos permanentes con especialistas, con académicos de la mejor estatura de diversas disciplinas. Pienso, por ejemplo, en Rafael Jordana, fisiólogo, o en Natalia López Moratalla, bióloga, o en Eduardo Ortiz de Landázuri, médico, o en Rafael Rubio de Urquía, economista, o en Miguel Alfonso Martínez Echevarría, físico y economista, o en Fernando Caris, teólogo, o en Juan Antonio Pérez López, teórico de la empresa y de la acción humana, etcétera. Tenía grandes amigos con los que conversaba, no solo de la vida ordinaria, sino sobre todo sobre ciencia. Y su obra está plagada de enfoques interdisciplinares de diverso tipo. Este libro que nosotros vamos a leer, esta es la edición previa a las obras completas, Ayudar a Crecer, es un libro claramente interdisciplinar. Sí, Ciro, adelante, gracias. Mira, me querrías repetir, quizá sin necesidad de glosarlo demasiado, pero, porque claro, parte de la gran revolución del pensamiento de Polo son la propuesta de los trascendentales, que nos aplican no a los trascendentales del ser, sino a los trascendentales de la Personas. persona humana, los trascendentales personales. Entonces, ahí hay un cambio de categoría total en el pensamiento, en la metafísica y en la antropología filosófica. ¿Querías volver a mencionar los que acabas de decir? Con todo gusto, Ciro, lo explico rápidamente. Esta ampliación filosófica que propone Leonardo Polo a partir del abandono del límite mental es una ampliación sobre todo de Tomás de Aquino, y por eso podríamos decir que es un tomista altamente rebelde, porque aprovecha la teoría de los trascendentales de Tomás de Aquino, que reconoce como verdadera, la aprovecha y la amplifica hacia la persona humana. Y entonces, si bien los trascendentales metafísicos de ordinario se entienden como el ser, el uno, la verdad, el bien, Leonardo Polo propone, dado que no es lo mismo el ser del universo al que le corresponden esos trascendentales que acabo de mencionar, sino que el hombre es existencial, metafísicamente, radicalmente distinto al ser del universo. Entonces, por lo tanto, si el ser del universo y el ser de la persona humana son distintos, eso exige una teoría de los trascendentales del ser metafísico o del universo distinta del ser personal, es decir, que respondan a la realidad personal. ¿Y cuáles son? Son 4, aunque así como en la teoría de los trascendentales tomista hay discusión, también en la teoría de los trascendentales de Polo, pero propiamente Polo propone 4. El coexistir o la coexistencia.
que, para decirlo sencillamente, tiene que ver con el primer capítulo de Ayudar a Crecer. El hombre es radicalmente hijo. Es decir, que su ser no es en solitario, sino que coexiste con Dios. Es decir, no es un ser atómico, monolítico, sino que es un ser abierto a la trascendencia. Dice Polo, a la máxima amplitud, abierto a la apertura absoluta, que es Dios, en este caso. Es decir, que es un ser que coexiste con Dios en la intimidad. Aquello de San Agustín, Dios es más íntimo a mí que a mí mismo, si ustedes quieren. De hecho, en ese sentido hay una continuidad de Polo, un aprovechamiento. Bien, coexistir. Segundo, libertad. Polo propone la libertad como un trascendental. La modernidad explora la libertad durante muchos siglos. Está explorando la libertad. Kant, Hegel, Occam, Hobbes, Nietzsche, cada uno a su modo, de un modo muy diverso. Pero hay una gran exploración de la libertad. Pues Polo propone una teoría trascendental de la libertad. Segundo trascendental. Tercer trascendental, el conocer personal. Se podría decir mucho al respecto, pero Polo aprovecha lo que Aristóteles llama el intelecto agente, que lo distingue del intelecto pasivo. El intelecto paciente o pasivo, pues es la inteligencia, lo que ordinariamente conocemos como inteligencia. Pero dice Polo, hay un intelecto que es agente, es decir, persona, conocer personal. Es decir, yo en tanto que actividad cognitiva. Y tercero, y cuarto, el amar personal. Polo lo propone como un cuarto trascendental, que para Polo el amar es triádico: dar, aceptar, don. Mucho se podría decir al respecto, pero por ahora creo que eso sería suficiente. ¿Estamos bien, Ciro? ¿Te sirve esta explicación? Sí, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces por último voy a terminar de enfatizar la interdisciplina. Polo tiene tratados de todas estas disciplinas y algunas otras que no he logrado mencionar. Es decir, es un filósofo, lo que se podría considerar un filósofo completo. Ha trabajado básicamente todos los ámbitos de la realidad. Bien, esto nos permite darnos cuenta de la estatura del personaje, ¿no? Si bien es un personaje contemporáneo y hoy es difícil situar su lugar en la historia, no cabe duda de que es un monstruo, que es un gigante, ¿no? Es un fenómeno intelectual, ¿no? Que además, por ser contemporáneo, nos permite atender a unas realidades que con frecuencia no han sido exploradas por los filósofos.